sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Electrónica San Nicolás te invita a conocer su nueva sede, ubicada en la calle 17-552, con un servicio personalizado y especializado en sonido, cámaras y paneles solares. Teléfono 896-0235. Electrónica San Nicolás, toda una empresa a su servicio. ¡Uy, qué elegancia de hombre! Sí, es que ese hombre lo compra todo en Almacenes La Corona de Cali. Almacén La Corona de Cali. Viste al caballero elegante. Trajes, zapatos y camisas. Todo en vestuario masculino. Venga y conozca nuestra última colección. Se reciben todas las tarjetas y también tenemos sistema de separado. Almacenes La Corona de Cali. Calidad y moda. Teléfono 882-1623. Ahora en su nueva dirección de la carrera novena 829. La mejor ropa para hombre.
sorprende con un concepto diferente. La mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original sancocho de gallina en leña, platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja, el original, en el kilómetro 6 Potrerito vía Jamundí. Reservas 312-856-1134. Reservas 312-856-1134. Restaurante Aleja, el original. Hola, ¿qué tal mis amigos? Los invito para que vengan a los almacenes Baratillo Medellín. Somos los almacenes más baratos de Colombia. Tenemos ropa para todos los gustos y al alcance de todos los bolsillos. Recuerden ustedes, prendas desde 500 pesos hasta 45.000 pesos. En el barrio Belalcázar, calle 23, 18107, calle 23, 1869 y también en el sector de la Luna, calle 13, 23, C58. Somos almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata.
Dag alsjeblieft. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en su espacio Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho constitucional y el derecho a la salud. Con las buenas tardes para todos, esperando que estén disfrutando en familia de esta bella época de Navidad, y que a su vez no descuiden los derechos que le asisten y que son regulados por muchas normas en la sociedad colombiana. Recuerde que puede marcar el 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros le vamos a responder allí en el acto, sin que tenga que desplazarse de su casa a consultar el abogado. Nosotros por aquí hacemos pedagogía jurídica con cada una de sus preguntas. Hoy queremos abordar un tema de mucha importancia para las personas, para esta época que se avecina. Primero, lamentar y en buena forma que sigan aumentando y aumentando los costos de la gasolina, como en el día de hoy, que aumentaron casi 150 pesos en el galón de gasolina y cerca de 160 pesos en el galón de ACPM. Hacía pocos días se había dicho que Ecopetrol había obtenido utilidades billonarias, oiga, billonarias, pero con todo y eso, sin que los cambios del petróleo o sin que los precios del petróleo hubiesen generado algún tipo de modificaciones a nivel internacional, aprovechando esta época decembrina, donde todo el mundo se enloquece, como es costumbre, por debajo de la mesa el gobierno, con todos sus áulicos, su séquito de partidarios, están allí atracando literalmente a los colombianos, porque no hay ningún artículo en Colombia que suba y que de isofacto genere un aumento en todos los demás artículos como lo es la gasolina, porque la gasolina es el combustible que mueve un país y desde que la gasolina aumente, pónganle la firma que va a aumentar absolutamente todos los artículos de la canasta familiar y desde ya están con el pírrico aumento del salario mínimo que están calculando que sean un 5%. Solamente la gasolina en este año está bordeando un 10% de aumento en todo el año, un 10%. Y ofrecen como aumento del salario mínimo las centrales de empleadores a las centrales obreras, un aumento entre el 5 y el 6%. Allí es donde está el desequilibrio social y un hondo desequilibrio social. Por algo Colombia es el tercer país a nivel mundial con mayor inequidades, con mayor desigualdades, porque los que tienen todo
quieren quitarle a los que no tienen. Esa es la gran paradoja de la sociedad colombiana. Por eso, desde ya, hay que sentar las voces de protesta. Y hemos dicho también que la sociedad, en su mayor parte, son hijos mal educados de los gobiernos. Por eso un gobierno que se dedica a atracar a sus gobernados tiene que vivir en parte las consecuencias, y no las vive el gobierno, sino que las vive la propia sociedad. Ya por fortuna se desmovilizó el grupo que siempre dijeron que eran los terroristas, que estaban causando el problema en Colombia y que por eso no crecía la economía, que por eso no había paz, que por eso no había igualdad y que por eso se aguantaba hambre y se negaba el derecho a la salud, a la pensión y demás. Pues bien, ese grupo que tanto se cuestionó durante los 60 años se desmovilizó. Pero hay un grupo peor que en más de 200 años no se ha desmovilizado, y es el de los políticos corruptos. Ese es el grupo que tiene que desmovilizarse. Que no se roben todos los dineros que los colombianos tributamos para el manejo del Estado. Que no se lo roben todo, porque hoy es un contubernio, un matrimonio diabólico entre el gremio económico que manejan ese poder del dinero en Colombia y los políticos. Porque los políticos le pavimentan la vía, se la ponen fácil para que puedan atracar al grueso de la comunidad. Por eso no es raro lo que circulan por ahí por las redes sociales como el más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y que se esté quedando con gran parte de las tierras de los campesinos. La tierra que debe ser dedicada a los campesinos para que puedan producir nuestros productos agrícolas. Pues se quedan sin tierras, vienen a la ciudad a causar los cinturones de miseria. Con eso amanecimos hoy, con el aumento de la gasolina. Y como todo el mundo está enloquecido gastándose la plata que no tiene, nadie se da cuenta. Los problemas vienen a partir de enero, cuando la gente tenga que salir corriendo a buscar cómo desempeñar las cosas que ha ido a llevar a la prendería para poder cumplir ¿con qué? Con unos compromisos psicológicos en materia comercial, porque la gente literalmente se enloquece. Entonces, el llamado de atención para todos los televidentes es de que estén alerta, estén despiertos. Aquí no estamos diciendo que se van a crear más grupos subversivos, ojalá nunca más vuelvan grupos subversivos, pero el pueblo tiene que rebelarse en contra de ese estado de opresión, en contra de esa dictadura corrupta que se apodera todos los días de los recursos de la misma sociedad y no los revierte, porque nada sirve que le quiten o que obliguen a los que tienen mayor capacidad económica a que paguen un mayor tributo si los que nos gobiernan se van a quedar con ellos. Por eso, a través de Tablero Jurídico, tratamos de orientarle a usted, indicándole cómo debe reclamar sus derechos, no quedarse de brazos cruzados. Todos estamos en la euforia. Ganó el América, por fortuna. Acá en esta sesión del país estamos pletóricos, contentos, gozosos, y estamos en época decembrina. ¿Qué más que ese paliativo que coincide allí y es una posición coyuntural? Pero eso no significa que hay que dormirse en los laureles y permitir que los políticos literalmente nos saqueen los pocos que nos quedan, lo poco que nos está quedando. ¿A quién le van a echar la culpa ahorita? Si ya el grupo de bandidos, como siempre se denominó a la FARC, ya dejaron las armas. ¿A quién le van a echar la culpa ahorita? Esperemos a ver qué va a pasar más adelante. 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, nuestras líneas que están habilitadas para que usted nos llame y nos formule su inquietud. Queremos entrar ahorita en el campo jurídico, que es el campo que le interesa a nuestros seguidores. Y vamos a hablar hoy de una sentencia que ha ido cambiando poco a poco la concepción que se tenía en torno a la estabilidad laboral reforzada. Y sobre esa sentencia, la SU, Sentencia Unificatoria 049 del 2017, SU 049 del 2017, es una sentencia muy importante. Su denominación SU significa para los no abogados que es una sentencia unificatoria, porque se han expedido o se han emitido
muchas sentencias que son T o que son C en el aspecto de la estabilidad laboral reforzada. Las T que significan sentencia de tutela, las C sentencias de constitucionalidad y en este caso estamos hablando de una sentencia que es la SU o sentencia unificatoria 049 del año 2017 y que la Corte ha querido en bien pronunciarse en torno a lo que es la estabilidad laboral reforzada. Hay en el país dos criterios o dos doctrinas, diríamos así, que dos entidades colegiadas han ido acuñando. La una es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral. Corte Suprema de Justicia. Es una sala colegiada de más de 200 años, porque desde que somos república existe una Corte Suprema, en este caso la Corte Suprema de Justicia en sus diversas salas, la laboral, la civil, la de familia, entre otras. Existe el Consejo de Estado, por supuesto, que es el de lo contencioso administrativo, pero la corporación de corporaciones, hasta antes de la Constitución Política, era la Corte Suprema de Justicia. A ella también pertenecía la Sala de Asuntos Constitucionales, es decir, que allí también se granjeaba, se resolvía esos problemas álgidos que tenían que ver con la defensa de los derechos fundamentales constitucionales. Sin embargo, enhorabuena, y en un gran avance, la Constituyente del año 1991 creó la Corte Constitucional. Se desprendió esa Sala de Asuntos Constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y empezó una nueva colegiatura como lo es la Corte Constitucional. Y según el artículo 241 de la Constitución Política, artículo 241, es a la Corte Constitucional a quien se le confía la guarda e integridad de la Constitución Política. Y como la Constitución Política, conforme al artículo 4 de la misma norma superior, se entiende que es ley de leyes, entonces siempre los pronunciamientos de la Corte Constitucional necesariamente deben estar por encima de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Hecha esta aclaración para los no abogados, volvemos con el tema de la estabilidad laboral reforzada y por qué hemos hecho esta especie de explicación de cómo ha evolucionado la interpretación de la norma en Colombia. Porque sencillamente la Corte Suprema de Justicia casi siempre tiene un criterio menos proteccionista de los derechos de las personas. La Corte Suprema de Justicia, un criterio menos proteccionista de los derechos fundamentales. De hecho, ya a ella no le compete conocer de esos asuntos, le compete a la Corte Constitucional. Entonces, cuando en la Constitución Política de Colombia del año de 1991 se incorpora un Estado social de derecho en el artículo 1, se incorpora en su artículo 2 los fines esenciales del Estado. Si hablamos del artículo 1, repito, hace mención a lo que es el Estado social de derecho, basado en el principio de la dignidad humana. Son dos grandes conceptos que son baluarte de la vida de todos los colombianos. Principio, Estado social de derecho, basado en el principio de la dignidad humana. Eso es lo que debe reclamar todo colombiano. Pero yendo más allá del mismo Estado o el mismo constituyente del 91, se impuso otra meta, y es lograr que el Estado cumpla sus fines. Por eso en el artículo 2 se consagró como fines del Estado procurar la prosperidad de todos, la paz, el bienestar social. Esos son fines del Estado. Y esa Constitución sigue avanzando en el artículo 13, y en su artículo 13 habla en torno
a lo que son personas en situación de debilidad manifiesta, bien por la edad, bien por la situación de salud o su condición de discapacidad, entre otros, personas que se encuentran en estado o en situación de debilidad manifiesta. Y el Estado se obliga en el artículo 13 a brindarles una protección especial por esas condiciones. Y conjugamos finalmente con el artículo 47 también de la Constitución Política. Y ese artículo 47 dice que el Estado se obliga a garantizar una vida en condiciones dignas de aquellas personas que se encuentren en situación de discapacidad. Esa discapacidad puede ser psíquica o sensorial, artículo 47 de la Constitución Política. Dicho esto, entonces, hablamos ahora sí con esta conjugación de artículos de lo que es la estabilidad laboral reforzada, porque si una persona se encuentra trabajando, tiene un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios, porque lo que se dice por parte de la Corte Constitucional en materia de contratos de trabajo se extiende igualmente a lo que son los contratos de prestación de servicios. Para los que apenas están llegando al programa, para los no abogados decimos que una cosa es el contrato de prestación de servicios y otra cosa es el contrato de trabajo. En el contrato de prestación de servicios, generalmente el empleador, o en este caso, el contratante, traslada la responsabilidad de la seguridad social al contratista. Ojo, contrato de prestación de servicios. El contratante, dueño de la empresa o el mismo Estado, traslada la responsabilidad de afiliarse al sistema de seguridad social al contratista. Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo hablar de un contrato de trabajo que de un contrato de prestación de servicios. Hay una diferencia jurídicamente profunda y esa diferencia es la que vamos a analizar en el transcurso de estos minutos con respecto a lo que es la estabilidad laboral reforzada y a lo que usted puede reclamar como un sujeto que está siendo afectado bien por un empleador, bien por un contratante. Porque se dice, en aras de esos artículos que ya hemos citado, surge o se expide la Ley 361 del año 1997. Ley 361 del año 1997, conocida también como Ley Klopatowski, porque quien fue el ponente de ella en esa época, hace ya 20 años, fue el senador Jairo Klopatowski. Todos recordemos, fue director de Coldeportes Nacional, quien algún problema de salud lo llevó a andar en una silla de ruedas, y él preocupado precisamente porque le tocaba pasar algunas dificultades, me imagino, hasta antes de ser senador, porque cuando las personas obtienen ese rótulo de senador, ya dejan de pertenecer a ese estrato cero y se van a la cúspide, y todo es privilegio. Y muy pocos realmente revierten ese privilegio en pro de sus electores. Y en este caso, Jairo Klopatowski podemos decir que es una fiel copia, un fiel reflejo para qué va un senador o un representante al Congreso de la República. Debe ir precisamente a defender los derechos de la comunidad que lo ha elegido. Por eso Jairo Klopatowski, que ya a muchos se les olvidó, pero otro resto o en su mayoría están disfrutando de esa Ley 361 del año de 1997. Todo parece invisible, todo parece que fuese obra de voluntad, de bondad de los políticos. No, la Ley 361 es un clamor, y en específico de un político que por su condición de discapacidad propuso la creación de la Ley 361 para que se beneficiara un grueso de la comunidad. Por eso ustedes observan que en algunas entidades están ubicando zonas de asequibilidad o de acceso para las personas con limitaciones
físicas, psíquicas o sensoriales. Aquellas personas que no pueden desplazarse fácilmente como los que están gozando de plena condición física, deben tener una facilidad para su acceso, para su desplazamiento. Esos edificios que no tenían ramplas, esas calles, esas vías que no tenían rampla, debieron adecuarse a las exigencias de la Ley 361 del año 1997. Si usted, señor televidente, me está observando y se da cuenta que hay una entidad donde hay afluencia masiva de público y que dentro de ese público hay personas con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, que no se le facilita su acceso, usted puede presentar un derecho de petición a esa entidad para que cumplan con lo que está indicando la Ley 361 del año 1997. Y eso no es más que facilitar el acceso a través de la creación de las condiciones para que puedan llegar. Por eso, en el caso del servicio público, y específicamente en el caso de Bogotá, con el famoso Transmilenio, en Cali, con el famoso Mío, en Medellín, con el famoso metro y los demás medios de transporte que existen en varias ciudades del país, en todos ellos, por obligación de la ley, debe adecuarse la accesibilidad para las personas con limitaciones físicas. Esto es para que ustedes lo escuchen, lo comenten y traten de ponerlo en práctica o exigir la puesta en práctica de ello. En términos generales, los puentes peatonales deben tener una rampa para que las personas puedan desplazarse en sillas de ruedas. Eso es lo que está exigiendo la Ley 361. Las edificaciones, 2, 3, 4 pisos, no interesa, todas, porque en Colombia siempre se acuñó el concepto de que cuando el edificio o la edificación supere los 5 pisos es que tenía ascensor. Hoy no. Quien va a construir, así sea una edificación de 2 plantas, y si se va a atender masivamente público en esa entidad, en esa edificación, deben crear unas condiciones de acceso. Y esto es a través de ascensores, a través de rampas que faciliten el ingreso y el egreso de las personas con limitaciones físicas. Esto pues en términos generales. Pero como nuestro tema en el día de hoy hace mención a lo que tiene que ver con la sentencia SU 049, repito, SU 049 del año 2017, que tiene énfasis o especial énfasis en lo que es la estabilidad laboral reforzada. Entonces le queremos recordarle a todos ustedes, señores televidentes, que allí vamos a trabajar y fuertemente para no ser víctimas de personas violadoras de la ley. Si usted no defiende su derecho, no espere que otra persona vaya a salir en defensa del mismo, porque lo que dice la norma es de que si una persona está vinculado mediante un contrato de trabajo y por alguna circunstancia se encuentra con problemas de movilidad, con problemas psíquicos, sensoriales y físicos, esa persona se le debe respetar, se le debe preservar la continuidad en el trabajo. Aquí quiero citar nuevamente a 2 altas colegiaturas administradoras de justicia o intérpretes de la ley en Colombia, como es la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, a las cuales habíamos mencionado hace algunos minutos. Entonces, la prohibición es ¿para quién? Para todos los empleadores que no pueden prescindir de sus trabajadores si se encuentran protegidos con el fuero de estabilidad laboral reforzada. Este fuero de estabilidad laboral reforzada está incito en el artículo 26 de la Ley 361, que de manera textual indica ese artículo que para que un empleador pueda prescindir de los servicios de una persona protegido con estabilidad laboral reforzada, debe necesariamente acudir ante el inspector del trabajo.
Y ese inspector del trabajo es la autoridad competente para que en un procedimiento breve, un procedimiento sumario, pueda determinar si hay lugar o no a levantar el fuero de estabilidad laboral reforzada a esa persona cuyo empleador quiere prescindir de sus servicios. Aquí queremos hacer un paréntesis, porque no podemos pensar tampoco que un trabajador que no cumpla con el reglamento de trabajo, con un trabajador que quebrante las normas de la relación laboral frente al empleador, hay que tenerlo allí sí o sí porque está discapacitado. No significa que una persona con fuero de estabilidad laboral reforzada no se pueda despedir. También es objeto de despido, pero para poder despedirlo, a diferencia de otra persona que no está inmersa con el fuero de estabilidad laboral reforzada, es indispensable que se acuda ante el inspector del trabajo. Dijimos que la misma ley ha fijado como autoridad competente para que pueda elevar el empleador la solicitud y ese funcionario va a indicar si tiene o no derecho a que lo despidan. Vamos con Televidente en línea y ya regresamos con este tema de suma importancia para todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, amigo? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Francisco Sinisterra, de aquí de Cali. Don Francisco Sinisterra, de Cali. Cuéntenos, don Francisco Sinisterra, ¿cuál es su inquietud? Doctor, agradeciéndole primero que todo por su maravilloso programa. Y es para comentarle el caso de una familiar mío, que ella trabaja como lavandera en una empresa hace por ahí 35 años. Y en estos momentos se encuentra muy enferma, ya trabaja, ya le dan poco trabajo, ella trabaja por prestación de servicio, según eso. Le cuentan retención a la fuente, pero nunca ha tenido beneficios de la empresa, como algunas prestaciones sociales, algo así, nada, ni seguridad social, nada, nunca ha tenido alguna prestación. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando su familiar en esa empresa? Va para 40 años, doctor. Trabajando en esa empresa, 40 años, sí, correcto. ¿Usted recuerda qué edad tiene ella? 65 años, doctor. 65 años. ¿Su familiar nunca la afiliaron al sistema de seguridad social? Nunca, doctor. Correcto. ¿Cuál es el horario de trabajo de ella? Todo cuando eso le recogen toda la ropa de la empresa y se la entregan a lavar y hasta que termina. A los 2 días o 3 días vuelve y sale, vuelve y le entregan todo lo de la empresa y lava, todo el tiempo está lavando. ¿Pero ese trabajo lo hace en la empresa o lo hace dónde? Esa ropa de la empresa se la mandan en un carro a la empresa donde ella tiene sus lavadoras y entonces ahí lo hace ella en la casa. Ah, ella lo hace en su casa. Sí, ella lo hace en la casa. Correcto. De la empresa se la llevan a la casa. Correcto. ¿Usted sabe el salario que ella devenga promedio mensual cuál es? A veces, doctor, sí. A veces eso le liquidan cada 2 meses, cada 3 meses, le liquidan por ahí 1.500.000, 2 millones, 2 millones y pico. Ya. Bueno. Vamos entonces a responderle ya con estas preguntas que le hemos formulado. Creemos que sean suficientes para darle un poco de orientación a su familiar, don Francisco Sinisterra. Puede colgarnos la línea y tomar atentamente nota porque su pregunta se refiere básicamente al tema que estamos desarrollando en el día de hoy. Porque estábamos hablando hace pocos minutos en torno a lo que es el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo. Recordemos que el contrato de trabajo está definido en el artículo 22, Código Sustantivo Laboral.
Lo que hace su familiar y lo que hace cualquier persona es trabajo, pero el trabajo tiene unas connotaciones ante la ley, porque las personas pueden ejercer un trabajo bajo un contrato laboral o bajo un contrato de prestación de servicios. En el caso que usted nos está citando, habría que analizar bien la situación, porque es posible que se esté frente a un contrato de prestación de servicios, porque el solo hecho de decir que la empresa acumula la ropa un día, 2 días, lo lleva ante esa trabajadora y 2 días después va a recoger y le lleva más ropa, puede pensarse que es un contrato de prestación de servicios, puede pensarse, pero habría que ir más a fondo, porque lo que no quiere el legislador es que el empleador se sustraiga a las obligaciones de ley pagándole un salario insuficiente a la persona y disfrazar el contrato de trabajo con un contrato de prestación de servicios. Para que exista un contrato de trabajo, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, repito, artículo 23, Código Sustantivo del Trabajo, exige 3 elementos indispensables para que se pueda configurar o estructurar una relación laboral, a diferencia de un contrato de prestación de servicios. Entonces ese artículo dice que para que exista contrato de trabajo es necesario que se dé, 1, la actividad, es la acción, la labor en sí que desarrolla la persona. La subordinación no es más que las órdenes que recibe ese trabajador de su empleador y la obligación que tiene de acatar las mismas. Y el tercer elemento es el salario o remuneración, que bajo ninguna circunstancia puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Luego, si se dan esos 3 elementos que establece el artículo 23, Código Sustantivo del Trabajo, tenemos que decir que hay una relación laboral. Así las partes digan que es un contrato de alimentos, que es un contrato de arrendamiento, que es cualquier otro contrato que quieran darle. Ese es un contrato de trabajo, para que hagamos esa precisión y no nos salgamos del marco de la explicación que queremos hacer. A diferencia de un contrato de prestación de servicios, allí no puede haber subordinación en el contrato de prestación de servicios. Es decir, que la persona puede ir a contratar el trabajo, lo realiza en su casa o en la sede del contratante, pero no está sujeto a cumplimiento de un horario, pero sí debe cumplir unos resultados o unas metas para las cuales lo contrataron. Por eso cuando usted nos decía que recogían la ropa y la llevaban para la casa, ella tiene que saber ponderar lo que devenga y si lo que devenga es suficiente para la labor que está desarrollando. Porque un contrato de prestación de servicios, que podría ser el que usted está citándonos, usted dice, le pagan 1,5 millones cada 2 meses, hagamos cuenta, 1,5 millones cada 2 meses significa que son 750,000 pesos mensuales. Hoy un salario está en 737,000, pero a eso hay que sumarle las prestaciones sociales como cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, prima y además de la dotación, que son los elementos para que la persona pueda funcionar. Adicionalmente a esas prestaciones sociales ya enumeradas, hay que también reconocerle y pagarle lo que es la afiliación al sistema de seguridad social integral. La afiliación al sistema de seguridad social tiene como objetivo salvaguardar la integridad física y económica de la persona. Lo mismo que salvaguardar la parte económica del empleador. ¿Por qué razón? Porque cuando un empleador vincula a su trabajador a un sistema de seguridad social integral, lo que está es evitando que la empresa se vaya a quebrar por una demanda frente a una contingencia que pueda sufrir un trabajador que fallezca al servicio de un empleador y que no esté afiliado a un sistema de seguridad social integral. El empleador debe asumir todo ese riesgo. De ahí la importancia de vincularlo al sistema de seguridad social integral. Luego, hacemos entonces nuevamente mención a lo que es prestación de servicios. Si su familiar, don Francisco Sinisterra, cobra 1,5 millones, digamos bimensualmente, está recibiendo 750,000 pesos.
Si se afilia al esquema de seguridad social, no va a estar por debajo de 220, 230 mil pesos. Es decir, que le van a quedar menos de 500 mil pesos para desarrollar o para afiliarse y quedarle un recurso para poder subsistir mensualmente. Entonces, si una persona no cobra lo que es por un trabajo, por una labor, automáticamente se está afectando y en ese caso ya se le sale las manos al empleador. Distinto es cuando está trabajando directamente con la empresa a través de un contrato de trabajo o un contrato laboral y es el empleador quien asume el pago de las prestaciones sociales y asume la vinculación al sistema de seguridad social integral. Para sacar un ejemplo, una persona que devengue un salario mínimo legal mensual vigente, que para este año son 737.717 pesos, más el auxilio de transporte, más las cesantías, más el interés de cesantías, más la prima, más las vacaciones, más la dotación, más la vinculación al sistema de seguridad social integral, esta persona, ya vamos a ver con televidente, debe recibir en promedio de parte de su empleador entre 1.300.000 y 1.350.000 pesos. Pero si contratan por 750.000 pesos, esa persona está viéndose afectada. Y allí podría, insisto, configurarse un contrato de prestación de servicios. ¿Qué nos resta decirle al señor Francisco Ferrín frente a ese familiar que tiene? Debe sacar la cita en la oficina, acercarse con cualquier documentación que tenga y tratar de estructurar un contrato laboral, porque recordemos que si se logra demostrar que es un contrato de trabajo y no un contrato de prestación de servicios, el empleador está en la obligación de reconocerle una pensión sanción conforme lo establece el artículo 133 de la Ley 100. Artículo 133, Ley 100, pensión sanción, que es aquella que se configura cuando el empleador ha omitido la obligación de vincular al trabajador al sistema de seguridad social integral. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece ser que se nos ha caído la llamada, pero aquí estamos. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la llamada. Recuerden ustedes, televidente, que estamos aquí. No se pueden ir con la duda. Llamen, manifiesten su inquietud, nosotros les resolvemos. Atrévase, como lo hizo el amigo Francisco Ferrín, a consultarnos sobre ese familiar. Ya son 65 años, lleva 40 años trabajando. No pudo realmente estructurar una pensión, bien porque no firmó contrato de trabajo, o bien, en el peor de los casos, porque no tuvo una educación, una orientación en ese aspecto. ¿Por qué es posible que una persona se gane 2 millones de pesos mensuales? Es posible, con un contrato de prestación de servicios, pero hay que orientarle, hay que educarlo, hay que decirle que se vincule a un sistema de seguridad social integral, porque el empleador, para contratar a una persona en esas condiciones, debe exigirle que tenga aseguramiento con todo el esquema de seguridad social. Esa premisa es la que hace factible que se pueda vincular al empleador, porque para poder seguirle renovando ese contrato de prestación de servicios, debe exigirle unos pagos al sistema de seguridad social. Y si el empleador omitió esa reclamación, puede verse también inmerso en una responsabilidad y en consecuencia en un reconocimiento de una posible pensión sanción, como lo indica la norma. Retomamos entonces al amigo Francisco, gracias por comunicarse con nosotros. Seguimos aquí hablando de este tema porque ya son pocos los minutos que nos quedan para decirles a ustedes que la sentencia SU 049 de 2017 lo que está haciendo es una interpretación mucho más amplia por parte de la Corte Constitucional frente a lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Porque la Corte Suprema de Justicia habla de una incapacidad o de una pérdida de capacidad laboral moderada, de una pérdida de capacidad laboral severa y una pérdida de capacidad laboral profunda.
y la Corte Suprema exige que la persona esté calificada para poder operar la estabilidad laboral reforzada. La Corte Constitucional, como máxima administradora y máxima intérprete de la norma en Colombia, piensa lo contrario y dice que no es posible que para que pueda operar la estabilidad laboral reforzada necesariamente la persona esté calificada. No necesita estar calificada. La persona puede estar solamente, ojo, solamente o basta con que la persona esté incapacitada o calificada con pérdida de capacidad laboral. Para la ley, para la interpretación que da la Corte Constitucional, no es necesario que esa persona esté calificada con pérdida de capacidad laboral. Lo importante es que esté discapacitado, porque de esta premisa surge lo siguiente: si acatamos lo que dice la Corte Suprema de Justicia de que debe estar calificado, entonces una persona que ha sido incapacitado, no está calificado, simplemente tuvo un problema de salud, bien una enfermedad, bien un accidente, no importa si su origen es laboral o si el origen es común, lo cierto es que lo incapacitan por 10 días. Durante esos 10 días tiene fuero de estabilidad laboral reforzada y no puede ser calificado porque está en proceso de tratamiento por parte de la entidad de salud. Entonces allí va el fuero. La Corte Constitucional dice que la protección está inmersa con el solo hecho de estar incapacitado. La Corte Suprema dice esa posición o está en esa posición. La Corte Constitucional es mucho más amplia y es en esta donde nos vamos a quedar. El tiempo, la verdad, se nos acaba. Esperamos nosotros poder en el día de mañana ampliar más este tema, porque vamos a iniciar con él para ampliar un poco más, porque quiero que la interpretación esté clara en todos nuestros televidentes, para que de esa forma sepan cómo reclamar sus derechos frente a un despido injustificado. A todos ustedes les agradecemos por acompañarnos en el día de hoy, observándonos desde su casa. A quienes han llamado también vamos a agradecerle y le deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.